Buenas tardes a todos, todas. Gracias en primer lugar por asistir, lógicamente. Gracias también a los ponentes a los que voy a presentar ahora a esta charla, que me parece que trasciende, yo creo, el interés, la curiosidad y se entra dentro del terreno fundamentalmente de la necesidad, ¿no? Es imprescindible que charlas como esta, que tengan su continuidad en el tiempo, que lo que se trata es de conocer, y a partir de conocer, empezar a impugnar una serie de privilegios, que es el elemento central sobre el que vamos a hablar ahora de aquí. Me acompaña en la mesa Antonio Manuel, que es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y es probablemente una de las personas que más sabe en cuanto a propiedades de la Iglesia Católica en España. Es autor también de numerosísimos artículos en revistas especializadas, en prensa, en el Diario País. Me acompaña a mi izquierda está Carmen Morán, que también es periodista especializada, realmente una de las personas que más datos tienen sobre propiedades de la Iglesia aquí en España. Y finalmente Andrés Valentín, que es coordinador estatal de la Coordinadora Recuperando, que es probablemente la punta de lanza de todos los procesos de impugnación y sobre todo de recuperación de patrimonio probablemente de todos, que la Iglesia Católica, a partir fundamentalmente de 1998, pero muchos años antes también, se ha ido registrando a su nombre, ¿no? Me gustaría haceros una muy breve intervención, porque creo que el peso del acto debe recaer en ellos tres. Una muy breve intervención respecto de por qué estamos aquí, leyendo unos artículos de Antonio Manuel. A Javier Alcoy y a mí nos da por presentar en el Pleno del Ayuntamiento de Getafe una moción que plantee que la Iglesia Católica haga una relación, un listado de todas las propiedades que tiene aquí en el municipio de Getafe, en relación también con un listado que debería ser inminente, pero que todavía no ha salido, que va a elaborar el Ministerio de Justicia con la relación de todas las propiedades que tiene la Iglesia Católica en el Estado español, particularmente a partir del año 1998. Y es eso que nos da pie, que nosotros planteamos que hay que organizar algo en la Comunidad de Madrid, prácticamente no hay, sobre todo a intentar acumular la mayoría. Decíamos en la intervención que tuvimos en el Pleno que desde nuestro punto de vista de lo que se trata aquí es de valorar que durante muchos siglos ha habido una vinculación muy estricta, muy estrecha entre el poder político y el poder religioso. Cuando estamos hablando de miles de propiedades de la Iglesia Católica, no entendemos que sea un elemento sobrevenido. No es que sea de ayer, ni de ayer, ni de 1998, ni de 1946. Y cifrábamos en la intervención que teníamos en el Pleno, en esta figura que tenemos aquí, que me preguntaba antes Antonio Manuel, el porqué de esto, ¿no? Este cuadro es el cuadro de un autor renacentista que se llama Piero de la Francesca, que nos dice que hay un individuo que está ahí tumbado, que es el emperador Constantino. El emperador Constantino, finales del siglo III a.C., está tribulado porque tiene que pelearse contra los bárbaros al día siguiente en la batalla de Magencio, a orillas del río Danubio. Y en un momento determinado dice Constantino que se le aparece el ángel, que es ese que está ahí medio destruido por ahí arriba, y le dice una frase que es clave: con este signo vencerás. Y le muestra la señal de la Veracruz, es decir, la cruz cristiana. La cuestión está en que eso es lo que para nosotros determina el cambio que existe entre que el credo cristiano sea perseguido, proscrito en los primeros siglos, los primeros siglos del Imperio Romano, y pase de ser proscrito a ser la única religión oficial del Imperio. Eso es un privilegio. El hecho de que los emperadores romanos le otorguen a la Iglesia cristiana, en aquel caso, ¿no?, en aquellos tiempos, el hecho de ser la única religión oficial es porque esperan de ella una contraprestación. Ese es el privilegio, esa es la naturaleza del privilegio. Es una ley privada, es una norma privada que se otorga a alguien para que, a través de los criterios de impunidad, de ocultación y abuso de poder, ejerza una contraprestación. El Imperio Romano cae, 2 siglos más tarde, pero a partir de ahí esa vinculación establecida entre el poder político y el poder religioso a través del privilegio se mantiene. Y se mantiene durante 10 siglos, en la Edad Media, que es la etapa oscura, ¿no? Solo así se puede entender que la Iglesia Católica, ya no católica, la Iglesia cristiana sea la única que puede cobrar un impuesto determinado, el diezmo. Solo así se puede entender que sea la única testamentaria de conocimiento a lo largo de toda la Edad Media. Y solo así se puede entender que sea capaz de enrolar a miles, decenas de miles de personas, millones de personas quizás, en guerras como las cruzadas o en la construcción de templos de culto en las ciudades, en las catedrales, que no es una visión tan bíblica como se ha planteado durante mucho tiempo en los entornos urbanos, los monasterios y las abadías. ¿A cambio de qué recibe todos estos privilegios la Iglesia Católica? Entendido que el privilegio se da a cambio de una contraprestación. A cambio de que ejerza, igual que al final del Imperio Romano, una labor de control. ¿Y cómo se ejerce esa labor de control? Pues a partir de criterios que son estrictamente divinos, pero que se aplican de manera implacable en la tierra. Por ejemplo, los sacramentos. Los sacramentos, según es cristiano o ha vivido durante el cristianismo, el franquismo,
Sabemos que son el bautismo, la confirmación, el matrimonio y, en última instancia, la unción o la extrema unción. Eso no es nada más que un registro civil obligatorio por el cual las personas tienen que pasar necesariamente, desde que nacen hasta que mueren, y todos los hitos de su vida, por la Iglesia. Y tienen que pasar para hacer el sacramento de la Eucaristía y la penitencia, porque a la Iglesia se le permite, en exclusiva, determinar lo que está bien, lo que está mal, y además perdonar, en torno a criterios divinos, lo que está mal en la tierra, ¿no? Y además se dice, para que tú puedas acceder a una especie de paraíso divino, tienes que hacer aquí en la tierra lo que nosotros queremos. Esto, que durante 10 siglos se mantiene a sangre y hierro, a sangre y fuego, perdón, a partir del siglo XVI comienza a cambiar. Y comienza a cambiar porque ya durante la Edad Media hay movimientos que impugnan esas condiciones materiales, pero en el siglo XVI hay quien vincula esas impugnaciones materiales con otro tipo de criterios de carácter territorial, por ejemplo. Y lo que ocurre en España es que nos mantenemos al margen por completo de todos esos avances que a partir del siglo XVI se producen. Cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, lo que está diciendo es: estoy en contra de vuestros privilegios, de que vendáis cargos, de que vendáis perdones y sobre todo de que interpretéis vosotros las Escrituras. Eso se llama la Reforma. ¿Qué ocurre en España? Ocurre que da un paso atrás. No solo no se suma la Reforma, sino que Felipe II saca la Contrarreforma, que al fin y al cabo es un rearme ideológico, es un rearme material de la Iglesia Católica. Se concede un nuevo credo y al mismo tiempo se conceden nuevos privilegios. Cuando llega el siglo XIX, ya nos vamos acercando al hecho de que estamos hablando, hay una serie de revoluciones de carácter burgués en toda Europa, menos en España. El proceso de 1812, la revolución de 1812 aquí en España no se puede considerar una revolución burguesa, pero no solo eso, es que mientras en el resto de los países europeos hay una desafección social entre la sociedad y la Iglesia, y sobre todo hay una separación de la Iglesia y del Estado, aquí nos encontramos con que 2 años más tarde, el proceso de 1812, se impone la figura de una institución que también es privilegiada, la monarquía, que devuelva a sangre y fuego otra vez los privilegios a la Iglesia Católica. Y eso es lo que hace que mientras a lo largo del siglo XIX en muchos países de Europa esa vinculación entre la Iglesia y el Estado se vaya diluyendo y se vaya definitivamente separando, aquí en España la mantenemos. Hay muy poquitos procesos a partir de los cuales se impugnan los privilegios de la Iglesia en España. Las desamortizaciones de Amador y Mendizábal no se pueden considerar. Sí que hay un proceso a partir de 1931 con la venida de la Segunda República. Es un proceso no fallido. La Segunda República es un proceso abortado. Y es abortado porque de la misma forma que había ocurrido en el siglo XVI con la Contrarreforma y de la misma manera que había ocurrido en 1814 con el regreso de Fernando VII, al impulso progresista que supone la cuestión eclesiástica durante la República, se le opone necesariamente una reacción brutal que es la de la dictadura de Franco. Y que decir tiene que durante la dictadura de Franco la relación entre el poder político y el poder religioso a través del privilegio sobrepasa todos los límites de la impudicia. En las escuelas franquistas, al principio, nada más entrar en clase, se obligaba a cantar de cara al sol y a continuación se obligaba a rezar el Padre Nuestro. Por supuesto, la degradación del papel de la mujer durante el franquismo es evidente. La estigmatización social del hedonismo. La gente no podía vivir según criterios de placer durante el franquismo porque el placer era pecado. Un criterio que era absolutamente divino se traslada a lo terrenal. Y de que decir tiene que las fiestas, que deberían ser populares, de cada pueblo deben ser populares, son fiestas patronales porque están atravesadas necesariamente por cuestiones de carácter católico, de carácter cristiano. Es decir, que durante el franquismo esa relación es brutal. Y llega el año de 1975, cada uno puede caracterizar la reforma, el proceso de reforma política como quiera, pero lo cierto es que se produce un proceso paralelo. El proceso es que, en primer lugar, la sociedad se desvincula mayoritariamente, masivamente, de todos los elementos cristianos y al mismo tiempo la Iglesia mantiene sus privilegios. ¿Cómo es posible que a partir de 1975, con la evolución tan grande que sigue la sociedad española, la Iglesia Católica mantenga sus privilegios? Pues lo hace porque transmuta su cara, transforma la cara con la cual se ofrece a la sociedad. Decimos, a partir de 1975 es absolutamente impensable que, como en la Edad Media, la Iglesia cobrara impuestos. Pero sí se puede legislar para que la Iglesia deje de pagarlos. El procedimiento, el protocolo es distinto, pero al final el objetivo es el mismo, no se paga impuestos. No se puede legislar para que la Iglesia, como en la Edad Media, controle todo el conocimiento. Pero sí se puede legislar para que haya un elemento que se llaman los conciertos educativos, por los cuales la Iglesia recibe millones y millones de euros a partir de unos conceptos que nadie entiende. Y no se puede legislar, en última instancia, para que la población, como hacía en la Edad Media, se enrolara en la construcción de templos, pero sí se puede legislar para que una vez que estén construidos esos templos, la Iglesia se los quede por todo el morro. Así de sencillo hay que decirlo.
¿Cuál es la cuestión? Cuando llega 1998, llega el gobierno de Aznar, hay un apartado que ahora nos hablará Antonio Manuel de manera más clara, que es el artículo 206, que es un privilegio, en toda regla. ¿Con qué razón le otorga Aznar, o Poliniza Aznar, decía el otro día en un editorial, un artículo que sacaba, con qué razón o con qué motivo otorga Aznar estos privilegios a la Iglesia Católica? Pues porque plantea, igual que ha sido siempre en España, la Iglesia Católica vuelve a ser el promotor, la locomotora de un disciplinamiento ideológico de la sociedad, que se vuelva otra vez a un pensamiento mucho más conservador. Curiosamente, en 1998, entre el 98 y el 2004, esa labor de la Iglesia Católica pasa desapercibida porque Aznar y su gobierno tienen la fuerza suficiente como para controlar medios de comunicación y crear corrientes de opinión. Pero ese papel que se le atribuye a la Iglesia a partir de los privilegios se deja sobre todo ver a partir de 2004, con la llegada del gobierno de Zapatero, que cada uno puede caracterizar de la manera que se quiera, pero lo que sí es cierto, lo que sí parece es que, al menos en algunos aspectos de carácter social, fue un avance. Y recordamos de manera significativa el papel que tuvo la Iglesia, que desempeñó la Iglesia a partir de 2004 en dos cuestiones que son fundamentales. Una, los matrimonios del mismo sexo, a los cuales se oponían porque decían que el concepto de matrimonio era exclusivamente suyo, no sabía que las palabras tenían una especie de copyright o de patente de corso, es decir, una jerga lingüística que lo único que hacía era intentar laminar un derecho. Y yo me planteo, ¿realmente a los curas les importaba demasiado que dos personas del mismo sexo se casaran? No. Seguramente a muchos no. Otra cosa es que para mantener los privilegios de los que habían sido dotados tuvieran que ejercer esa función. Tiene que decir, con respecto al aborto, en cualquier país normalizado, en cualquier país progresista, en cualquier país avanzado, medianamente avanzado, se entiende que una mujer puede determinar sobre su cuerpo lo que le dé la gana. ¿Qué papel desempeñó la Iglesia Católica a partir del año 2008? Fundamentalmente. El papel de considerar a las mujeres que cometían homicidios, que cometían asesinatos, cometían crímenes. ¿Por qué? Pues porque deberían mantener ese privilegio. Por tanto, nosotros decimos, a partir de aquí, es importante la publicación del listado, es importante actos como este, desde un punto de vista histórico. Yo decía, y antes se lo comentaba también a Lidia, la cuestión de cualquier elemento que impugne los privilegios de la Iglesia, como el pago del ICIO o como es la publicación del listado, nos parece bien. Desde un punto de vista político es importante, porque todos los privilegios cuentan siempre con un aspecto como de complicidad de ciertos sectores, ciertas organizaciones, ciertos partidos, que sin tener en su ideario la concesión de privilegios, una vez que están concedidos, no los impugnan con toda la fuerza del mundo. Y sobre todo desde el punto de vista social, nos parece muy importante que empecemos a construir una mayoría. No es ninguna tontería hablar de este tipo de cuestiones. Recordemos que en el siglo XVI, cuando Martín Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, se produce un siglo entero de guerras. Europa durante el siglo XVI es un siglo de guerras. Por tanto, cualquier cuestión que afecte directamente a los privilegios de la Iglesia afecta directamente a sus cimientos. Y para eso estamos aquí. Yo ya me callo después de esta introducción y dejo los papeles a Antonio Manuel. Muchas gracias. Esto se va a proyectar aquí. Igual deberíamos hacernos hacia allá, ¿no? Para que dejemos que la gente vea esto. Hacia allá. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? Sí. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí. Y gracias, Enrique, por haber colocado exactamente la pelota, por haber hecho un resumen impecable en apenas 15 minutos de aproximadamente unos 1700 años. El debate que vamos a tener a partir de ahora, sí me gustaría, antes de comenzar, dejar como premisa que no es un debate confesional y que no es una cuestión anticlerical. De lo que estamos hablando es un debate jurídico y es un debate patrimonial y democrático. Y hay que dejarlo claro de antemano para que lo que vayamos a decir a partir de ahora no pueda ser manipulado. Nuestros interlocutores no son las distintas corporaciones de la Iglesia Católica. Nuestros interlocutores son las administraciones públicas, que son las que tienen que velar porque se cumpla la legalidad constitucional y son las que tienen que velar por la defensa y la recuperación de nuestro patrimonio. Vamos a comenzar, si me permitís, con dos imágenes. La primera es esta,
que es una sociedad de cazadores que se encuentra en la localidad cercana de donde yo vivo, Posada, y esta otra. Si yo preguntase a la generalidad de la población cuál de las dos pertenece a priori a la jerarquía católica, voy a decir, permitirme una tercera apreciación y ya está, no hago ninguna más antes de seguir. Me voy a referir a la jerarquía católica y no a la Iglesia. Porque de la misma manera que no toda la ciudadanía son sus representantes, no toda la Iglesia es su jerarquía. Y hay muchísimos componentes de lo que podría denominarse, dado que Iglesia es una palabra polisémica que sirve para decidir o para definir una comunidad de creyentes, un espacio concreto y una organización política, ¿no? Pero la realidad es que hay una jerarquía política, eclesiástica, que es la que ha llevado a cabo todo lo que voy a explicar a partir de ahora. Retomo. Comenzamos. ¿Cuál de las dos pertenece a la Iglesia? Es decir, ¿cuál de las dos ha sido o podría pertenecer a su jerarquía? Estoy convencidísimo que una inmensa mayoría diría que la segunda imagen y no la primera. La realidad es que pertenecen las dos. Pero voy a explicar por qué he puesto estas dos imágenes concretamente. La primera, porque esta sociedad de cazadores es un espacio público que se encuentra en un paseo y que no estaba inscrito en el registro de la propiedad, pero sí estaba inventariado por el ayuntamiento como un bien público. Y la segunda es San Juan de los Paneles, que es una iglesia que se encuentra en Zaragoza y que está inventariada como bien de dominio público desde 1933. Y aún así accedió al registro de la propiedad. Y son dos bienes públicos, uno que evidentemente no tiene una naturaleza religiosa y otro que, teniendo naturaleza religiosa, deja claro una de las premisas clave para entender todo el tema que voy a desarrollar a continuación, que el uso no predetermina la titularidad, que los médicos no son los propietarios de los hospitales, que los maestros no son propietarios de los colegios y que, en este caso, no necesariamente las corporaciones de la Iglesia Católica son los dueños o las dueñas de las iglesias. Esta es la nota simple de la inscripción de este local comercial, donde no aparece ni una línea del modo o del título adquisitivo. Solamente se alude que pertenece a la Iglesia por una autocertificación utilizando una norma, el artículo 206 de la ley hipotecaria. ¿Por qué hablamos de un escándalo y no un escándalo cualquiera? ¿Por qué decimos que es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España? Por tres razones. Porque además de que es un escándalo jurídico, porque es imperdonable que un Estado que se autodenomina a sí mismo de derecho consienta ilegalidades en masa, todo este inmenso patrimonio del que vamos a hablar a partir de ahora ha supuesto una descapitalización de lo que teníamos antes. Eran bienes de dominio público que ya no lo son, o que aparentemente no lo son. Parece que en el registro son bienes privados. Y luego tiene un enorme coste social, porque todo ese valor, que ha supuesto que hoy seamos muchísimo más pobres, genera ingresos que no declaran ni tributan en una inmensa mayoría. Estamos hablando de una apropiación que, reconocida por la propia Conferencia Episcopal, ronda los 40.000 bienes inmuebles. Nosotros creemos sinceramente que son más, y además sospechamos que a fecha de hoy es probable que estén devolviendo bienes antes de la publicación del listado, especialmente los más escandalosos. Pero la consecuencia es consecuencia de una apropiación irregular. En la forma, voy a intentar explicar por qué, porque ha habido un acceso indebido al registro de la propiedad, y en el fondo, porque han accedido al registro bienes de toda índole. Especialmente graves son las apropiaciones del patrimonio cultural público, sea inmueble o mueble, sea material o inmaterial, porque, por ejemplo, también se han registrado como marcas comerciales nombres como Mezquita Catedral, Catedral Mezquita, Mezquita de Córdoba, y todo hecho se ha hecho para que no pueda ser utilizado por nadie, no con la intención incluso de lucrarse. Y como digo, bienes de toda índole, públicos, ya sean bienes de dominio público, patrimoniales, comunales, y bienes privados que pertenecían a particulares, ¿no?
¿Qué se ha inmatriculado? Voy a hacer un barrido rapidísimo, ¿no? Pero se ha inmatriculado edificios religiosos. Pongo religiosos entre comillas para que no se identifique lo religioso necesariamente con cristiano o católico, porque también se han apropiado de sinagogas, como la de Santa María la Blanca, o de mezquita, como la mezquita de Córdoba, y similares, aunque se hayan construido por suscripción popular, aunque pertenecieran a órdenes religiosas, como por ejemplo la iglesia de San Pablo, que pertenecía a los claretianos, y aún así fue inmatriculada. Hermandades se han apropiado de bienes que pertenecían a hermandades, como la de Cristo del Gran Poder o de la Quinta Angustia en Sevilla. Desacralizada luego el uso, tampoco es coartada, la iglesia de Magdalena está desacralizada y también ha sido inmatriculada, y la inmensa mayoría, por no decir todas, restauradas previamente con dinero público. Luego vienen que estaban, o que son documentadamente públicos, que no es que estemos hablando de un dominio público eminente, sino que consta evidentemente que nos pertenecían a todos y a todas, como plazas, calles, kioscos, cementerios, murallas, palacios, castillos. Luego bienes públicos cedidos por la administración, pondré algún ejemplo, y bienes privados no inscritos, es decir, casas, garajes, solares. Por ejemplo, en Córdoba, el listado de solo la capital engloba a 151 bienes, de los que solo 40 están afectos a una naturaleza religiosa. Es decir, que prácticamente 140 son viviendas, garajes o locales comerciales, plazas o calles. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba, inmatriculada, voy muy rápido, muy rápido. La mezquita de Córdoba, esta es la nota simple, registrada con el nombre de Santa Iglesia Catedral. Y la única cita al título o al modo de adquisición es haberse consagrado, arrojándose ceniza en el suelo y trazando con un báculo un alfa y un omega. Plazas públicas, como la Plaza del Pocito, inmatriculada además antes de 1998, con el nombre, fijaros qué interesante, antes de que lo permitiera la reforma de Aznar, el registrador permitió que accediera, la denominación era Casa Parroquial, Jardines y otras dependencias. En el concepto otras dependencias venían la iglesia y una plaza de 4.000 metros cuadrados. La plaza pública del Triunfo de San Rafael, inventariada por el Ayuntamiento hasta 2012. Este kiosco, aunque parezca esperpéntico, este kiosco está justamente en el centro de Córdoba, también inmatriculado. Iglesias por suscripción popular y restauradas con dinero público, como esta de San Agustín, esta por suscripción popular, esta que es un teatro, que se utiliza como teatro, la iglesia de la Magdalena, que salió ardiendo y que fue restaurada con 600.000 euros de dinero público y que fue inmatriculada en el 2010, diciendo que la razón es el uso católico. Y luego, esto es muy interesante y probablemente Andrés luego hablará con mucho más detalle, la iglesia no inmatricula ruinas. Las ruinas no. De forma que, por ejemplo, el convento de Regina o el de Santa Clara sí que son edificios todavía públicos. O este, por ejemplo, en el que se va a invertir 1 millón de euros para su restauración y en el que se hizo antes un documento de cesión para que una vez restaurada fuera utilizada por la Iglesia Católica. Como veis, hay muchísimos ejemplos, hasta 40.000, y hay ejemplos de toda índole, desde el cementerio de Cartagena a las murallas de Artá, palacios, castillos, en fin. No voy a detenerme en eso. Mi papel va a ser esencialmente explicar la razón jurídica del escándalo. Y es un tema complejo, muy técnico, así que de antemano pido perdón por si no consigo el equilibrio entre transmitir algo muy técnico y que todo el mundo pueda entenderlo, ¿no? Veréis. La cepa del mal, es decir, cómo acceden al registro, es utilizando este artículo, el artículo 206 de la ley hipotecaria, de 1946. Ojo, de 1946. La norma es una norma franquista. La norma decía que el Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público o servicios organizados que formen parte de la estructura de aquel, es decir, el Estado, y las de la Iglesia Católica, que en 1946 también son Estado, cuando carezcan de título inscrito de dominio, es decir, cuando no estén inscritas, podrán inscribir
los inmuebles mediante una oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos y en la que se expresará el título o el modo en que fueron adquiridos. He colocado en color estas frases porque son realmente trascendentes desde un punto de vista técnico, porque en la generalidad de las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia Católica, quien la realiza no es un funcionario que esté a cargo de la administración y tampoco cita ni el título, es decir, el por qué, el título material, el por qué lo tengo, o porque lo he heredado, o porque ha sido donado, o porque lo he usucapido, o porque lo he comprado. No se cita, y tampoco el modo de adquisición. Y esta segunda norma, que es del reglamento hipotecario del año siguiente, que dice que, tratándose de bienes de la Iglesia, estas certificaciones las podían hacer los diocesanos respectivos. La combinación de ambas normas es muy simple. La Iglesia, actuando como una administración pública, se autocertificaba el dominio de los bienes, así accedían al registro y el registrador, sin más, permitía la inmatriculación de los bienes. ¿La inmatriculación supone que el bien les pertenece? No. Y es un no rotundo. No. La inmatriculación es solo un medio para publicar lo que presuntamente pertenece. Es decir, la inmatriculación por sí misma no supone la adquisición de derecho alguno. Y mucho menos si el bien es de dominio público. Ese es un bien de dominio público, ni la inscripción, ni que pueda ser enajenado posteriormente. El bien sigue siendo público. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que se ha invertido la prueba, es decir, como está inscrito en el registro, parece que es de la jerarquía católica. Ahora bien, esa inmatriculación es nula, y ahora voy a explicar por qué es nula de pleno derecho. La ley exigía un plazo de 2 años para que no surtiera efectos contra terceros. Lo explico. Es decir, yo inscribo el bien y durante 2 años, en el caso de que yo lo vendiera a un tercero y ese tercero confiase en el registro como que yo soy el dueño, no adquiría el dominio. En nuestro derecho, esta es la potencia que se le da al registro de la propiedad, que cuando alguien adquiere a título oneroso confiando en el registro, se le respeta la adquisición. ¿Se está entendiendo? Pues durante 2 años se decía que no. ¿Por qué? Porque este procedimiento era irregular, es decir, un procedimiento extraordinario. ¿Por qué era extraordinario? Porque se le ha hecho sin pruebas, no ha habido trámite de audiencia pública, de forma que la publicidad está debilitada. ¿Eso significa que durante 2 años o solo durante 2 años se podría impugnar? No. Que solo durante 2 años no surtía efectos contra terceros. Pero si la inmatriculación es nula, siempre es impugnable. Y así lo reconoció el Tribunal Supremo en una sentencia de 2000. ¿Por qué son nulas? Vamos a ver, si soy capaz de explicar que esta es la parte más compleja en la que yo me encantaría que tuviese una noción contundente del asunto. Vamos a ver. Aznar, en el 1998, reforma el reglamento hipotecario. Es decir, no toca ninguna de las 2 normas que he dicho antes. Ninguna de las 2. En 1998 lo que hace es permitir que puedan acceder al registro los templos de culto. Eso no significa que antes del 98 no se hubieran inmatriculado templos de culto. Sí, acabé de ver uno. Y no es solo ese, hay muchísimos templos de culto. Pero hasta el 98, sobre el papel, no podían acceder porque habían tenido históricamente la condición de bienes de dominio público. O bien porque eran preexistentes, inmemoriales, o porque habían sido construidos y restaurados por la comunidad a través del impuesto delegado del que hablaba antes Enrique del diezmo, que se deroga en 1840. Porque las construidas y rehabilitadas con posterioridad la había hecho el Estado, hasta prácticamente 1978 en su generalidad. Por esa razón, hasta el 98 se entendía que todos los templos de culto eran bienes de dominio público. Y eso
no era verdad. Y yo quiero que eso también se entienda. No era cierto. Y Aznar aprovecha que eso no es cierto para abrir la ventana a la privatización de miles y miles de bienes públicos y provocar una contradesamortización sin precedentes en la historia de España. Hasta el 98, la prohibición de los templos de culto era excesiva. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, y en particular, especialmente desde el 78, podía ser dueña de templos de culto. Y tenía, a mi juicio, derecho a poder inmatricularlos e inscribirlos, si verdaderamente prueban, como tú y como yo, que les pertenece. La prohibición era excesiva. Pero lo que hizo Aznar a partir del 98 es pasar de una excesiva prohibición a una excesiva permisión. ¿Por qué? Porque empezaron a inmatricular templos de culto, no importa su naturaleza, pero también viene, como habéis comprobado, de toda índole cuando se dieron cuenta de lo fácil que era acceder al registro sin título de dominio. Perdonadme, sé que es un tema complejo. Si hay algún problema, después lo explico, me hacéis todas las preguntas que queráis. Yo quiero que se entienda que desde 1978, cuando el Estado es formalmente aconfesional, se rompe el cordón umbilical Iglesia-Estado. Y a partir de ese momento, los templos de culto en general entran en un limbo jurídico porque no están regulados, porque nadie se preocupó de regularlo. Quizá por temor a enfrentarse a un problema histórico y, en segundo lugar, por esta conciencia arraigada de que eran bienes de dominio público, hasta tal extremo que la propia Dirección General de los Registros de Notariado, en 1982, es decir, 4 años después de la Constitución, está diciendo que tiene razón, que los templos no accedan al registro, no porque sean de culto o porque sean muy importantes, sino porque su uso es general. Es decir, está diciendo porque son de dominio público. Ahora, ¿qué es lo que pudo hacer Aznar? A mi juicio, lo que hizo Aznar, aparte de ser consciente de que iba a provocar una privatización en masa, en parte desafectó muchos bienes de dominio público y para eso no utilizó una norma legal, sino simplemente un reglamento. Y eso es una cuestión jurídica que tendría que evaluarse aparte. Y luego quiero que vean esto, que es muy importante. En el 2001, la Dirección General de los Registros de Notariado, es decir, el órgano de gobierno de los registradores, dijo que la prohibición de los templos de culto antes del 98 era inconstitucional. Una registradora se negó a inscribir un templo de culto antes del 98. Eso se elevó como recurso gubernativo y el órgano de gobierno de los registradores dijo que antes del 98 el no permitir el acceso de los templos de culto era inconstitucional. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el órgano de gobierno de los registradores están diciendo que pueden hacer juicios de inconstitucionalidad cuando la norma es antes del 78. Recapitulo, porque veo caras de dificultad y normal, ¿no? Lo voy a volver a explicar con otras palabras. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado algo muy sencillo. Aznar, en 1998, abre las puertas a los templos de culto. Hasta entonces, mayoritariamente considerados bienes de dominio público, no por ser templos de culto, sino por la tradición histórica, por su notoriedad, por su preexistencia, por su uso común, etc. ¿De acuerdo? En el 98, la Iglesia, la jerarquía católica, procede a inscribirlo. Como no tiene títulos de dominio, acude a las normas franquistas que estaban prácticamente latentes, las reactiva y, actuando como si fuesen notarios, inmatricula bienes autocertificándose. Es decir, que es la norma de Aznar la que prácticamente reactiva las normas franquistas que sí se habían utilizado, pero que es a partir del 98 cuando alcanzan una verdadera explosión. ¿De acuerdo? Esa reforma de Aznar, como digo, en verdad no tocó las normas franquistas y técnicamente no es anticonstitucional.
Se tenía que haber, en todo caso, interpuesto un recurso de inconstitucionalidad al artículo 206, es decir, a la norma preconstitucional. Eso también técnicamente era complejo, no se quiso hacer en su momento, y eso generó que en el 2015 Gallardón y Catalá derogasen la norma, provocando lo que hemos denominado una amnistía registral. Es decir, prácticamente tener que atacar bien a bien si queremos recuperarla. ¿Se está más o menos entendiendo? Vamos a ver. ¿Por qué son inconstitucionales? Voy a ser muy tajante. ¿La Iglesia Católica es una administración pública? No. ¿Los obispos son notarios? No. Se está vulnerando directamente el principio de aconfesionalidad del Estado. Pero también se vulneran otros principios, el de igualdad contigo y conmigo, no con otras confesiones, contigo y conmigo, que para inmatricular un bien sí que tengo que utilizar los medios ordinarios y tener un título material que lo justifique o un expediente de dominio. Y luego también se vulnera el principio de tutela judicial efectiva, entre otras razones porque no hay audiencia pública para poder oponerse. Hay un caso que se parece como dos gotas de agua y seguramente lo vais a entender mucho mejor porque estamos en una norma inconstitucional. La sentencia del Constitucional de 1993 declaró inconstitucional un artículo de la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos, en virtud del cual la Iglesia Católica se equiparaba con la Administración para poder desahuciar a sus inquilinos sin tener que acreditar que necesitaban espacio. Esa norma fue declarada inconstitucional. ¿Por qué? Por la misma razón que debería haber sido declarada inconstitucional el artículo 206. Como decía, la derogación en el 2015 de esas normas ha provocado un antes y un después, por dos razones. Primero, Gallardón y Catalá lo derogan para evitar que se pudiera interponer un recurso directo, pero también lo deroga como consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que después explicaré. A partir de entonces, si la jerarquía católica quiere inscribir un bien a su nombre, tiene que hacerlo como tú y como yo. En abril de 2017 se intentó inmatricular la iglesia de San Francisco en Palencia. La jueza de primera instancia abrió un expediente como si lo escribieras tú o yo. Tuvieron que acreditar un título material que no tenían. Hicieron lo mismo que antes, la autocertificación, pero sí hubo un trámite de audiencia y hubo oposición. Consecuencia, la jueza denegó la inmatriculación de la iglesia. Si este hubiera sido el procedimiento normal, si no hubiera existido el privilegio, no hubiera cedido en masa miles y miles de bienes. Lo que quiero que veáis es que hubiera sido el camino normal. Y por ser iglesia, no es de la iglesia, no tenían los títulos materiales, el pueblo pudo justificar que le pertenecía más a él y la iglesia no ha sido inmatriculada. Hablaba de la sentencia de Estrasburgo. No tengo mucho tiempo, realmente voy fatal, ¿no? Vale. Como veis, es que es un tema complejo, pero quiero que tengáis al menos el armazón jurídico para saber cuáles son las razones de lo que está pasando, ¿no? En Palencia, una empresa compró un terreno que tenía una ermita en su interior. El obispado de Palencia inmatriculó después, tras la reforma de Aznar, solo la iglesia. Esta empresa se dirigió al juzgado de instancia, luego se dirigió a la audiencia, todos los perdió, ¿no? Fue después al Tribunal Supremo, le exigió una fianza muy insoportable, esa es la razón, insoportable. Tuvo que acudir al Tribunal Constitucional diciendo que se vulneraba su derecho de tutela judicial efectiva porque no tenía para afrontar esa provisión de fondos y también perdió. Y ahora escuchen, la empresa podría haberse ido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como en el caso de las cláusulas suelo, y enfrentarse a la Iglesia Católica, pero decidió irse
contra el Estado. Y dijo: Estado, te demando a ti porque con tu legislación has permitido que se inmatricule esta iglesia que me pertenece. Y fue condenado el Estado español a que declarase la nulidad de esa inmatriculación y devolviese el bien a los propietarios. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno no cumplió esa sentencia. El gobierno dijo que, derogando la norma, ya había hecho lo suficiente, que como la norma no tenía efecto retroactivo, que las partes volviesen a empezar y que pidiesen la nulidad en el juzgado de instancia. El Tribunal de Estrasburgo dijo que eso no, que ya lo había dicho él, que ya ha dicho el Tribunal de Estrasburgo que es nulo, que está obligando al Estado a que cumpla, pero como el Estado no va a cumplir, le condenó a la indemnización más alta que ha pagado el Estado español, 615.000 euros más impuestos. Resultado final: la ermita es del obispo de Palencia, a pesar de que la inmatriculación es nula, y la empresa ha cobrado la indemnización que hemos pagado todas y todos nosotros. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es importantísima. ¿Por qué? Primero, por el principio de prevalencia, porque esa sentencia prevalece a nuestro derecho interno, porque es norma que tiene que ser aplicada e interpretada por nuestro derecho interno, porque nuestros jueces tienen que, antes de aplicar una norma, tenerla en cuenta. Y lo más importante, digamos como corolario, si se emprendiera un nuevo pleito y se invocara esa norma diciendo que las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho, en el caso de que el juez no la tuviera en cuenta, se elevaría directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y funcionaría como una sentencia piloto. Luego no estamos hablando de una sentencia cualquiera. En consecuencia, las inmatriculaciones, todas, por la forma en que accedieron al registro, son nulas de pleno derecho, porque son inconstitucionales las normas que se utilizaron. Ojo, no la reforma de Aznar, las normas franquistas que después fueron derogadas en el 2015, y porque así lo ha dicho el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Como no tengo mucho más tiempo, quiero que sepan que la Iglesia suele invocar como modo de adquirir el dominio la consagración. La consagración, quiero que sepan que no es una forma de adquirir el dominio. No está en el artículo 609 del Código Civil, pero es muy importante que lo tengan en cuenta porque es una lectura permanente, confesional, y no es el caso. Repito, es un debate jurídico, riguroso y patrimonial. En segundo lugar, suelen argumentar la usucapión, es decir, la prescripción inmemorial. Bueno, la prescripción inmemorial podrían invocarla de bienes que no sean dominio público, porque son bienes de dominio público, tampoco se pueden adquirir por lo que se denomina la usucapión, porque en sentido técnico ni siquiera se posee. Uno no puede poseer un bien que nos pertenece a todos. Y no es el momento, es muy difícil de resumir en apenas unos minutos, pero quiero que sepan que la generalidad de los monumentos de naturaleza religiosa, repito, la generalidad de los monumentos de naturaleza religiosa o eran preexistentes, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, o fueron construidos con los impuestos que pagábamos todos, que entonces todos teníamos que ser cristianos, porque no había otra opción. De hecho, había una maquinaria pensada simplemente para que no lo fuesen, que se llamaba Inquisición. Y hasta que no se abole el diezmo, digamos que todo es de todo. Y abolido el diezmo, quien las construye es el Estado. Ojo, también las iglesias que se construyen en colonias como La Carolina, Fuente Palmera, Fuente Carretero, en los pueblos de colonización, incluso de colonización franquista. Iglesias que se han construido en la década de los 60 o de los 70, también las se construyeron con los dineros públicos. En consecuencia, hasta entonces, son bienes de dominio público. Por ir un poco más rápido, ¿y qué hacemos ahora? Vale, termino. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver. 1. No cabe un recurso de inconstitucionalidad directo. No, porque la ley no existe.
La ley fue derogada precisamente para evitarlo. Y porque el reglamento de Aznar no es recurrible, porque es un reglamento. No cabe el recurso de inconstitucionalidad directo. Sí podría caber una cuestión de inconstitucionalidad. Quiero que sepa que hasta la fecha, siempre que se ha planteado, los jueces han obviado el problema porque son conscientes de que es abrir la caja de Pandora. Es inviable una impugnación individualizada de todos los bienes, porque eso supone que si impugnamos uno, estamos legalizando los que no se impugnen. Y repito, todas las inmatriculaciones son nulas de pleno derecho. Y ojo, que se declaren todas nulas no significa que se le esté privando a la jerarquía católica de nada, porque la inmatriculación nada da. En consecuencia, si son nulas, nada se le quita. La jerarquía católica sigue teniendo intacto su derecho a inmatricular el bien que pueda acreditar que le pertenece. Por eso es tan importante tener el listado completo y detallado de los bienes inmatriculados, como mínimo desde 1978, aunque nos gustaría tenerlo desde 1946. Y aunque esto lo explicará con mayor detalle ahora Andrés, la solución que nosotros planteamos desde las plataformas ciudadanas es que la solución sea global, porque estamos ante una cuestión de Estado. Estamos ante uno de los hechos más importantes de la historia contemporánea de España, que está pasando desapercibido en gran medida, y eso lo explicará ahora Carmen, por un silencio mediático con excepciones plausibles. Pero es cierto que gran parte de la comunidad desconoce la magnitud del problema porque no ha accedido a los más media, salvo en algunas contadas ocasiones, y eso que, por ejemplo, escándalos como el de la mezquita de Córdoba han sido cubiertos por los medios de todo el planeta. A nuestro juicio, una de las posibles soluciones que vamos a explorar en la asamblea que tendremos en Zaragoza podría ser que se ordene la cancelación de todas las inmatriculaciones desde 1978. Y luego, algo que nos parece fundamental, es que se legisle de una vez por todas qué debe entenderse como patrimonio cultural religioso, especialmente el público. Y para eso hay referentes. Tenéis que saber que la Catedral de Lisboa, la Catedral de Colonia, la Abadía de Westminster, por ejemplo, son públicas. Que no es solo la de Notre Dame, es como la que se utiliza como paradigma, ¿no? Por ser Francia un Estado laico. No, la Catedral de Oporto también es pública. ¿Por qué? Porque los bienes que pertenecen históricamente a la riqueza del Estado son del Estado. Y eso no cuestiona en absoluto el uso religioso del mismo, que nosotros al menos no cuestionamos. ¿Y eso cómo se puede hacer? O vía pactada, como ha ocurrido con Portugal. Portugal en 1940 firmó un acuerdo con el Vaticano, en virtud del cual el Vaticano reconoce que los monumentos de interés cultural y extraordinario de valor pertenecen al Estado de Portugal, ¿no? Y si lo hace con Portugal, ¿por qué no lo hace con España? O al modo legislativo, o con un proceso legislativo como ocurrió, por ejemplo, en Francia o en la Segunda República. Y luego es necesaria y urgente una definición legal de lo que debe entenderse como patrimonio cultural público de naturaleza religiosa, para que pueda ser declarado por las distintas administraciones públicas, y eso solo se puede hacer con una ley del Estado y después proceder a su inventario. Muchas gracias. No sé por dónde para. Se oye bien. ¿Está bien así? Sí, ¿no? Buenas tardes. Gracias por su presencia. Gracias a unos extraordinarios anfitriones. A mí me toca contar un poco la respuesta ciudadana a este fenómeno que ha planteado Antonio Manuel. Me voy a centrar en Navarra y en el Estado, que es lo que conozco, y porque hacer un repaso de todo lo que se está moviendo por ahí, sobre todo en la última década, sería interminable, ¿no? Lo que llaman
de la laguna de Negrillos, de sitios que, vamos, yo he tenido que ir a ver dónde estaba aquello y resulta que hay 12 personas que llevan 2 años detrás de tratar de conseguir recuperar. Es algo que se está moviendo de una manera muy generalizada y que hacerlo de una manera sistemática y con una cobertura territorial completa sería imposible. La experiencia de Navarra tiene además una peculiaridad que es un poco donde salta la chispa. Hay que tener en cuenta que la norma había empezado a funcionar en el 46. Y bueno sería que nos olvidásemos cuanto antes del 98, porque el 98 lo que hace es ampliar el espectro de bienes que podrían inmatricularse, pero las inmatriculaciones vienen de mucho antes. Es más, en algunas experiencias concretas de datos que hemos podido investigar con más detalle, como puede ser, por ejemplo, Guipúzcoa, son mucho más numerosas las inmatriculaciones anteriores al 98 que las posteriores. Yo creo que el 98 es una referencia temporal que es conveniente ir olvidando, aunque tengamos que tenerla en consideración a la hora de saber cuál es el ámbito que legalmente se permitía para las inmatriculaciones, que es distinto antes y después. El caso es que, como suele decir José María Esparza, que es el autor del hallazgo, la jodida casualidad hace que este hombre, al que le gusta mucho enredar en papeles viejos, entre otras cosas, descubre que la parroquia de su pueblo, de Santa María de Tafalla, está inmatriculada. Bueno, le llama la atención y empieza a ver si eso pasaba con otras iglesias de su localidad y con las iglesias de las localidades vecinas, y pronto se comprueba que esto no era más que la punta del iceberg de un fenómeno incomparablemente amplio y que hacía referencia a cientos de casos. Este activista consigue que en unos meses se constituya la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra y que se empiece a movilizar, por ejemplo, a los alcaldes y concejales de Navarra. Y esto es enormemente importante porque en ese mismo año se celebra la primera asamblea y la participación de alcaldes y concejales en este movimiento ha sido decisivo. Son más de 200 entidades las que se han adherido a la plataforma en estos años o han renovado su adhesión y ha permitido darle a la plataforma un respaldo institucional importante. Casi al principio, hay que tener en cuenta que había pasado poco más de un año desde el primer hallazgo, el Parlamento de Navarra se dirige a la Dirección General de Registros y del Notariado, el Ministerio de Justicia, pidiéndole las inmatriculaciones de los bienes inmatriculados, perdón, las notas simples de los bienes inmatriculados entre el 98 y el 2007. Nosotros aquí también pensábamos que en el 98 empezaba algo. Hemos ido aprendiendo todos en este trayecto. Y nosotros pensamos que se les pilló tan de sorpresa que ni siquiera tuvieron tiempo para interceptar esta petición. Tanto es así que al cabo de 2 meses, excepto un registro que se había negado y que tardó unos meses más, se remiten desde la Dirección General de Registros y del Notariado, en la mayoría de los casos, notas simples en 2 o 3 registros listados de esos 1087 bienes. Claro, eso significa que se tiene desde muy al principio conocimiento de la extensión. Hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo solo a 9 años de los 60 que ha durado el periodo de inmatriculaciones, y en 9 años son 1087. Eso da lugar a la publicación, si lo enseñáis de paso, de Escándalo Monumental, que desde luego fue un escándalo, porque, entre otras consideraciones de carácter histórico, religioso, etc., contiene como anexo la relación, en este caso sí, de esos 1087 bienes.
Digo de carácter religioso, que tienen bastante peso, porque en el nacimiento de la plataforma navarra tienen un protagonismo descarado sacerdotes. En este momento 2 de ellos ya fallecidos, pero 3 que además tenían un alto prestigio dentro de la Iglesia. Vamos avanzando, celebramos una nueva asamblea de alcaldes y concejales y en diciembre del 2010 empezamos con algo que ha ido cobrando cada vez más cuerpo, como vamos a ver en esta misma presentación, que es la movilización ciudadana. Y empezamos a regalarle, en torno a finales de año, al arzobispo carbón, prometiéndole que lo seguiremos haciendo hasta que devuelva lo inmatriculado. Y es algo que hemos hecho posteriormente todos los años. En el 2012 se hace una nueva aproximación al Parlamento que aprueba una resolución instándole a hacer el inventario de bienes, a efectuar la defensa jurídica de ese patrimonio cuando las entidades locales de pequeño tamaño no puedan por sí mismas, y a promover la declaración de inconstitucional del artículo 206 de la ley hipotecaria. Todavía era posible, ha hecho anteriormente Antonio Manuel alguna referencia al posicionamiento jurídico de las autoridades navarras. Y saltándonos un poco, el 13 de enero se produce una nueva comparecencia. He de hacer notar que en el Parlamento de Navarra se han aprobado todas las propuestas que se han hecho desde la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, con mayor o menor amplitud, pero todas han sido aprobadas. En este caso, la de 2016, con 33 votos de 50 a favor. Esta petición de datos al Ministerio de Justicia es respondida de una manera negativa, con relativa rapidez. Y se ha continuado con movilizaciones, como en este caso, esta fue enormemente exitosa porque se convocó con 24 horas. No teníamos noticia de que las autoridades eclesiásticas hubiesen decidido organizar en Navarra las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia, y de un día para otro fue una concentración estupenda. Otra movilización importante, y en esta me voy a detener un poco, es la del tercer desahucio promovido por el arzobispado sobre bienes inmatriculados. Tenemos 4 controlados. En este caso, la jueza que va a sentenciar a favor del arzobispado, porque todo el procedimiento de desahucio se ajustaba a la ley, le pide oralmente a la representación del arzobispado, antes de entrar al juicio oral, si no podría permitirse a la señora de casi 90 años que terminase sus días en la casa donde había vivido las últimas décadas. Inmediatamente el representante del arzobispado dice que no. La indignación de la jueza es tal que, después de sentenciar a favor del arzobispo, escribe en la sentencia que otra cosa es que, al menos por motivos de caridad, se le hubiese permitido a esta señora terminar sus días en la casa donde tantos años había vivido. A estos niveles de indignidad, porque además hay otro corolario. De los 4 casos de desahucio que tenemos controlados, no decimos que sean todos los que ha habido, en los 4 el destino de esas viviendas ha sido el abandono. Y las 2 primeras hace ya más de 10 años. Nos hemos concentrado ante la catedral para denunciar que nosotros ya habíamos pagado la reforma de la catedral más que de sobra y que no teníamos por ello que pagar entrada. Una última asamblea en diciembre del año pasado municipalista, la última concentración ante el arzobispado, y una de las últimas actuaciones ha sido la constitución dentro de la Federación Navarra de Municipios y Concejos de un grupo de trabajo, es decir, de incorporar la temática de las inmatriculaciones
en la Federación Navarra de Municipios Autónomos. Esto es importante porque, de alguna manera, y es uno de nuestros retos, lo decía la semana pasada en la comparecencia que tuvimos en el Parlamento de Cataluña, ya va siendo hora de que las administraciones públicas sean sensibles a este problema, porque no es una cuestión menor, como decía Casado hace unos meses. Estamos hablando de decenas de miles de bienes. Si algunos de esos bienes son la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el Aseo de Zaragoza, la Catedral de Pamplona, bienes de incalculable valor, el conjunto del fenómeno de las inmatriculaciones, ¿de qué valor estamos hablando? Si esto es una cuestión menor. Bien, voy a pasar al ámbito estatal. Hay algunos antecedentes, me refiero por ejemplo a una carta que ya antes de la derogación de la ley en 2015 escriben al ministro de Justicia la Mezquita Catedral de Córdoba y la Plataforma de Navarra, a una iniciativa que ya ha incorporado Europa Laica y Redes Cristianas, trata de conseguir 50 diputados y senadores que presenten un recurso de inconstitucional a la modificación de 2015. Lástima que esos 50 senadores y diputados no se pudieron conseguir. Hay otra colaboración que no me he acordado de ponerla en la diapositiva, pero que es esta, la edición de esta publicación, en la que a los citados anteriormente ya se ha añadido la Plataforma en Defensa del Patrimonio Andaluz y comunidades cristianas. En definitiva, se habían ido haciendo cosas, pero es a finales del 2016 cuando se constituye en Pamplona la Coordinadora por la Recuperación del Patrimonio Matriculado por la Iglesia Católica, más conocida por la Coordinadora Recuperana. Es, como veis, una coordinadora joven, con escasos recursos humanos, con nulos recursos económicos, pero que a pesar de todo pensamos que ha mantenido el tipo y en algunos casos incluso con elegancia, como ha podido ser en el mes de septiembre, donde nos hemos visto realmente acorralados por los medios de comunicación para dar respuestas a ese anuncio del listado de las inmatriculaciones que anunciaban desde el gobierno de Pedro Sánchez. ¿De dónde deviene esto? En febrero de 2017, es decir, a 4 meses de habernos constituido y a 3 meses de haberse conocido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, presentamos en el Congreso 2 iniciativas. Una, recabando el listado de los bienes inmatriculados, que luego el PSOE la transforma en una PNL, que es aprobada por el Congreso. Y digo la transforma porque, bueno, pues hay hasta un párrafo completo de la PNL del PSOE que es copia de nuestro escrito. O sea que esa relación no es solo de que nuestra iniciativa fuese anterior a la del PSOE, cuestión que en ningún caso ha producido ningún problema por nuestra parte, porque la habíamos presentado para que se promoviese esa demanda que presentábamos. Y luego otra, que esta tiene más difícil recorrido, y es pedir que el Congreso de los Diputados inicie un procedimiento de estudio de la situación generada tras las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una cuestión, como ya ha planteado Antonio Manuel, enormemente compleja, y como mínimo lo que hay que hacer es empezar a hablar. Eso es lo que planteamos. También nos hemos atrevido desde la coordinadora a realizar alguna pequeña movilización. Esta, por ejemplo, nos hizo ir a Palencia en febrero, que frío hacía.
donde, bueno, intentamos entregar las publicaciones en un escrito a las autoridades, que en este caso eran el presidente del gobierno, el ministro de Educación y Cultura y el comisario europeo de Cultura, que las autoridades que van en ese tipo de furgones nos dijeron que no era posible, y entonces lo que hicimos fue recurrir a estos dos muchachos que estaban autorizados porque son cargos electos, estaban invitados a la recepción, y además tuvimos la suerte de que los dos medían más de 1,90. Y eso dio como consecuencia que al verlos entrar, los confundieron pensando que eran de seguridad y les dijeron, ustedes aquí, y los pusieron uno a cada lado de la puerta de entrada. Si hubiesen entrado al salón, posiblemente los hubiesen alojado en un rincón en el que su capacidad de actuación hubiese sido nula. Pero dado que los pusieron allá, pues uno a cada lado, uno entregando los libros y el otro tomando las imágenes. Con lo cual, bueno, conseguimos, incluso el ministro de Educación y Cultura dijo que había leído el libro, lo cual nos extraña muchísimo, al menos no nos consta de que lo haya pagado, no sé por qué. Ahora sí. Bien. Una cuestión que tiene que ver con algo que comentaba antes, pero que me parece importante remarcarlo. A la respuesta que se hace a la petición realizada desde Navarra en el 2008 es: le remito la información recabada por esta Dirección General del Registro del Notariado, dándole los datos de las inmatriculaciones que se habían pedido. La contestación era así de simple: ahí van. Sin embargo, a la siguiente petición que se hace también desde Navarra, en julio del 2016, el Ministerio de Justicia había cambiado los colores del ministerio. Responde diciendo que no tiene dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica. En mayo del 2017, en este caso ya respondiendo a la PNL del PSOE, dice que no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica. Ahora bien, la PNL del PSOE le daba un plazo de 6 meses para que, si entonces no lo había cumplido, la referencia, no sé si expresa o tácita, era que iba a presentar una proposición de ley. Lo que contesta es: se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la vía del artículo 206. Nosotros ya lo sabíamos, porque un registrador de la propiedad de Asturias le había contestado a un ayuntamiento concreto diciendo: ¿a qué me pedís esto a mí, si ya me lo ha pedido, y a mí, a todos los registradores, la Dirección General de Registros y del Notariado? Pero aún se llega más, y es que en agosto del 2018 el Ministerio de Justicia se encuentra en estos momentos procesando los datos y se prevé que una vez finalizado se proceda a su publicación, de lo que no decía absolutamente nada la respuesta anterior. ¿Por qué remarco esto? Porque después de una situación inicial de entrega, estoy convencido, se les pilló desprevenidos, la negativa es absoluta, pero en unos meses se les ha hecho torcer el brazo. Digo esto porque hay quien pregunta: bueno, ¿y vosotros creéis que se conseguirá revertir? Bueno, yo lo pensaba hace tiempo, ahora ya se lo he oído a algún obispo. Su referencia temporal es la eternidad, y con eso tienen una ventaja absolutamente insuperable para los humanos, que normalmente no tenemos esa referencia temporal. Ahora, mientras esa eternidad llega, los pasos adelante que se van dando a este nivel, a nivel, lo dirá, imagino, Carmen, de espacio en los medios de difusión, etcétera, es enormemente importante. Y en ese sentido seguiremos trabajando. Porque claro, y aquí esta es una diapositiva que me da mucha vergüenza, porque esto cambia de día en día. En este momento estos no. Se me ha olvidado actualizar porque habría que añadir aquí algún centenar más en Cataluña, etcétera. Pero en cualquier caso, estamos hablando, como ya ha comentado antes Antonio Manuel, de 30.000 a 40.000 inmatriculaciones.
Bueno, y estas 3 últimas diapositivas me las voy a saltar, las voy a dejar que se vean así de corrido, porque yo creo que debieran ser más para debate que para presentarlas. Y con esto termino. Hola, buenas tardes, gracias por venir. Yo voy a empezar pidiendo disculpas porque si este acto empezó 10 minutos tarde fue porque mi coche al entrar en el campus se le ha reventado una rueda. También les voy a pedir que me permitan ser breves porque ha pasado un tiempo, ustedes tendrán cosas que hacer y porque yo, que me había hecho acompañar de mi padre hoy para que a ver si alguien me aplaudía algún día, pues el pobre hombre le tengo con la grúa ahí en la acera esperando a que yo salga. Bueno, lo que yo les quiero contar es breve. Corría el año, no recuerdo, pero 2007, 2008, no sé, cuando yo me acerqué a Pamplona. Pasaba que alguna televisión, yo no fui la que saqué este escándalo por primera vez, pasaba que alguna televisión y algún periódico, creo que fue Público, empezaron con que algo estaba pasando por las iglesias, tocando este tema. Y a mí me llamó un subdirector una tarde y me dice: oye, el compañero que hace religión no está. ¿Tú quieres hacer una historia de religión? Digo, a ver qué están haciendo los obispos ahora. Y efectivamente el compañero que hacía religión, que está hoy con nosotros y que es el verdadero experto en las tropelías de los obispos, pues no podía. Y hete aquí que aterrizo yo en Pamplona, que eran los que estaban en aquel momento, pues bueno, fueron punta de lanza, ¿no? Como aquí se ha dicho. Y aterrizo yo en Pamplona en plenos Sanfermines, sin haber reservado hotel. Imagínate, pero yo creo que eso fue un poco visionario porque cogía el toro por los cuernos y entonces acá he escrito montones de artículos sobre estas inmatriculaciones de la Iglesia. Después conocí a los compañeros de Córdoba. La llegada efectivamente de la mezquita de Córdoba a todo este asunto fue un espaldarazo internacional, ¿no? De calado internacional, y desde luego en nacional se multiplicaron las informaciones por todos lados. Es verdad que yo he ido publicando muchas de estas cosas, pero que seguramente no acababa de cuajar como un tema de continuo en los medios de comunicación, a pesar de que había algunos compañeros que también lo tomaron muy en consideración, ¿no? A lo largo de estos años yo he escuchado mucho la famosa frase española, esta tan nuestra de "con la Iglesia hemos topado", y nunca tuvo tanto sentido, porque es verdad que los periodistas nos peleamos todos los días por sacar cosas que alguien no quiere que se saquen, que es un poco lo que viene a definir la profesión, ¿no? En este caso, la Iglesia es un enemigo muy considerable. Dentro de esta batalla que mantenemos por sacar las cosas que el otro no quiere, es verdad que la Iglesia tiene 2000 años de experiencia en opacidad, ¿no? Y cuando lo que estás desarrollando es una tarea periodística, pues ¿qué nos encontramos los periodistas que tenemos la obligación de cotejar las cosas? Hombre, pues nos encontrábamos con toda una serie de estrategias que en el principio eran muy de negación, una serie de estrategias para negar, ocultar, disimular o tergiversar o mandar por la tangente lo que estaban haciendo, ¿no? Pero claro, nuestra obligación era llamar cada vez que publicábamos una iglesia inmatriculada, un campo de frontón, esta serie de cosas que tampoco tenían mucho que ver con la iglesia. Bueno, ¿qué hacíamos? Llamar a la conferencia episcopal. Y aquí que cogíamos el teléfono, no, mire usted, eso es cosa de la diócesis. Bueno, a la diócesis. En España hay 70 diócesis. O sea, esto era como poner muchas piedras en el camino para... Pero bueno, íbamos llamando, y en aquellos tiempos, yo recuerdo, la estrategia de la iglesia era eso que decían de no cierta opacidad. De hecho, negaban, ¿no? Tú llamabas, oiga, que aquí dice que ustedes han inmatriculado esta catedral o este campo o estas ruinas, que algunas también tuvieron. Y entonces decían, no, bueno, es que tal, y te soltaban un discursito que tú cuando colgabas el teléfono decías, pues es que si no me ha respondido, ¿no? Después de una serie de batallas dialécticas con ellos. Pero bueno, tú habías hecho tu tarea, lo sacabas y tal, ¿no? Lo curioso es que ahora en estos días es verdad lo que decía Andrés, ¿no? Que hay toda una nube de periodistas alrededor de la gente que más sabe de esto, que están aquí hoy, sentados aquí, por ver a ver de qué manera nos enteramos antes que nadie de la famosa cifra. La gran cifra con la que yo soñaba en aquellos años y que aún hoy estoy esperando es cuántas propiedades, cuántos bienes ha inmatriculado la Iglesia Católica.
que por lo que se va viendo, de hecho será siempre un listado incompleto, porque si parten del 98 hacia acá, pues ya sabemos que del 98 hacia allá no lo vamos a tener, por tanto será incompleto. Pero lo que todo el mundo que está en este ajo más o menos entrevé es que efectivamente va a ser mucho más que todo lo que se ha dicho. En un momento dado tentativamente se habló de 4.000 propiedades, un poco más tarde que si 20.000. Barrio Canal, Jiménez Barrio Canal, que es el jefe de los negocios en la Iglesia, reconoció hace algunos meses en la cadena SER que él calculaba que entre 30 a 40.000. Yo hablé el otro día con él y le dije, ¿y esos cálculos por qué son? Porque ellos insisten en que no tienen el listado completo. ¿Esos cálculos a qué vienen? ¿De dónde los sacan? Y él me dijo, y ahí está el cambio de estrategia que ha jugado la Iglesia en estos años, ¿no? Que ha ido progresivamente. Él me dijo, hombre, solo en España hay 23.000 iglesias. O sea, él daba por hecho que ya teníamos ahí 23.000 iglesias inmatriculadas. Si esto le pones que en muchos de los pueblos hay una iglesia pero hay 2 ermitas, pues te pueden salir otras 20 y pico mil propiedades solo en ermitas, ¿no? ¿Se oye bien esto, no? Sí, muy bien. Y bueno, como además no estamos hablando de ermitas, ni de iglesias, ni de catedrales, sino de tantísimas otras cosas, pues hombre, yo creo que estamos siendo todos muy pesimistas con la cifra, muy pesimistas. Yo en mis últimas conversaciones con el Ministerio de Justicia, que no sueltan prenda, me decían eso, y dice, hombre, muchas. Ahora bien, los periodistas contamos lo que tenemos amarrado, que decimos, lo que tenemos constatado, lo que hemos podido cotejar y comprobar. No podemos ir difundiendo rumores, ni presentimientos, ni ese tipo de cosas. Entonces, cuando aquí se dice, es posible que en estos días en los que se está negociando ya o se está ultimando esa cifra, si es que no está ultimada en el Ministerio de Justicia, y está a punto de salir, es posible que la Iglesia esté devolviendo aquellos bienes que salidos a la luz iban a hacer un gran escándalo. Es posible, pero yo no puedo cotejarlo, no puedo comprobarlo. Y como no podemos, porque claro, esto es que parece sencillo, parece que el día que salga el listado vamos a tener todos Santa María de no sé dónde, no sé qué pueblo, San Juan de tal, no sé qué otro pueblo. Es que eso no va a ser así, va a ser mucho más opaco, seguramente esté sujeto a códigos, a números, o sea que yo como periodista y tantos otros mis compañeros no vamos a tener que decir, tú sal corriendo allí y hazte un reportaje, y va a ser muy opaco y se va a necesitar del concurso seguramente de las administraciones si hay voluntad de desvelar eso. Por tanto, si ahora está ocurriendo esas devoluciones, yo creo que no nos enteraremos nunca, ¿no? Entonces, lo que os hablaba antes de ese cambio de estrategia comunicativa de la Iglesia que yo he visto es de aquellos orígenes de la negación de la cosa, de la opacidad, de seguir manteniéndolo bajo mínimos, a ver de qué manera esto se va olvidando. De repente ahora yo lo llamaría la estrategia del descaro, porque lo dicen con un desparpajo, ¿no? Yo cuando hablo con Barrio Canal, lo que comenta es, no solo hacemos esto, claro que lo hacemos a luz de la ley, que nos ampara y probablemente de alguna manera tenga razón, hasta que alguien no le ponga otra ley por encima más importante, y además te dan las cifras, en fin. Ellos lo que están ahora, yo creo que han tomado la estrategia del empoderamiento, ¿no? De esto es así, es nuestro, porque ellos lo reivindican como suyo, atendiendo a razones mucho más divinas que humanas, porque algunas de las respuestas que te dan son verdaderamente rocambolescas, ¿no? Pero bueno, lo hacen empoderados, esto es nuestro y no lo inmatriculamos. Y luego les ponen todas las cuitas que se quieran, ¿no? Esto no significa que tengamos la propiedad, ya, pero entonces ustedes ¿por qué se lo inmatriculan? ¿Para qué lo quieren? Bueno, pues ya veremos. Yo solo sé que en este país hay un montón de patrimonio histórico que está desacralizado, aunque solo sea por el puro no uso, por la pura ruina, por el abandono, y que tiene unas posibilidades turísticas importantísimas, ¿no? Hay ermitas, hay sitios que seguramente los ayuntamientos el día de mañana, no solo por turismo, sino porque quieren hacer un aula como esta, para una charla como esta, tendrán que comprar a la Iglesia, seguramente cualquier día, a menos que todo esto que han estado contando los expertos jurídicos se resolviera de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, todas las respuestas que va dando la Iglesia a los periodistas nos parecen muy incompletas y nos dejan muchas dudas. O sea, no solo es la cifra, ¿no?, la que nos gustaría saber, ¿no? Le preguntamos muchas otras cosas, y es la tradición de la Iglesia, 2000 siglos aprendida, 2000 años aprendida, de ir desenfocando el debate o sea, cada vez que hablo con ellos tengo la sensación de que tengo más oscuridad que luces han puesto a mis preguntas, ¿no? Las últimas veces que hablé con ellos y los últimos artículos,
porque ahora no me dedico tan intensamente tampoco a este tema, Barrio Canal efectivamente reconocía errores en aquellas inmatriculaciones. Claro que hablaron, porque yo le hacía notar, oiga, es que esto, por más excusas que me pongan, esto ni es un templo, ni es tal. O sea, yo le iba buscando las vueltas y me decía, hombre, sí, me acabo reconociendo, algunos errores habrá habido. Y luego vino a decir que cada quien se las apañe, que cada ciudadano por su cuenta se busque la vida en tribunales y solucione esto. Esa vía de la individualidad y del ir uno solo a buscarse la vida en tribunales es tan ineficaz y tan improbable que para eso están las organizaciones, las de Pamplona, las de Córdoba, las de Madrid, si aquí algún día se formara, que sería muy interesante. Digo esto porque los periodistas para nosotros es la primera herramienta. Primero porque nos enteramos de que algo está ocurriendo, porque ellos nos avisan. Y segundo porque son los que van nutriendo en el día a día nuestra labor, ¿no? Y te llaman, oye, que hay esto, oye, que aquí está pasando esta otra cosa, ¿no? Para nosotros es muy útil que la ciudadanía se organice y batalle, porque no lo va a hacer nadie por ellos, no lo va a hacer nadie, ¿no? Y a pesar de todo, de la debilidad que podría parecer que muestran los ciudadanos ante una iglesia como la española, ¿no? Una jerarquía como la española, o ante una administración, ¿no?, tan opaca muchas veces también a la hora de pleitear cualquier cosa, sí que las organizaciones ciudadanas acaban por doblar el brazo a quien se ponga por delante, y la prueba evidente la tenemos aquí hoy. Empezaron en Navarra y hoy está toda la prensa insistiendo y diciéndole al gobierno, den ustedes estos datos, ¿no? Por tanto es útil para la prensa, por supuesto, pero también para la ciudadanía en general, que se organicen, ¿no? Y yo espero que lo hagan y que podamos seguir contando, porque al final la tarea de los periodistas no es más que la de transmitir lo que esté ocurriendo, y esa transmisión, cuando nos la niegue la Iglesia, nos la oculte los poderes públicos, posiblemente nos llegue de la ciudadanía. Para nosotros eso será muy interesante, y nosotros a nuestra vez procuraremos con nuestra contribución pues que avancemos todos en algo que en principio parece incuestionable, que tiene la verdad de su lado. Nosotros nos debatimos todos los días en contar cosas y en supuestamente buscar la verdad, hacemos lo que podemos, pero hay temas que ya llegan un poco con la verdad de su lado, ¿no? No tanto para que se devuelvan las cosas y finalmente no hay que devolverlas, porque efectivamente la Iglesia puede inmatricularse cosas y ser suyas y demostrar que lo son, con papeles por delante, ¿no? Quizá no tanto para eso, pero por lo menos sí para contar qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido. Y en este procedimiento, si algo tenemos claro, es que lo que ha ocurrido con un oscurantismo, con lo más lejos posible de los focos, lo más oculto y lo más, en fin, lo que conocéis todos, ¿no? Solamente eso yo creo que merece la pena saberse, ¿no? Si la Iglesia se ha inmatriculado miles y miles de cosas, que habría que preguntarnos por qué lo han hecho, qué quieren hacer con ello, ¿no? Por lo menos saber eso, y luego ya, si son suyas o no, pues habrá que verlo. Entonces, bueno, yo quería simplemente decirles que mi presencia aquí siempre es para contarles esto y para decirles que efectivamente somos meros transmisores de los que nos vaya llegando. O sea, que ya saben ustedes dónde estamos los periodistas, dónde estoy yo, que es en el país, que este es un tema que nos interesa sobremanera, nos ha interesado siempre, y que nada, cuando se vean alguna cosa de estas, pues llamen y cuéntenosla.